Pobre cosita fea. Sé que ha pasado mucho tiempo sin sacar un video, pero en este caso será para hablar sobre Dark Boss 5 y para los que no lo conozcan, es un fanboy de Transformers que se la pasa mintiendo todo el tiempo sobre noticias o información falsa sobre la franquicia, como proyectos que no fueron confirmados por nadie. Él mismo piensa que trabaja en Paramount, cuando en realidad solo tiene 19 años de edad, al menos él debería tener como unos 30 años para trabajar ahí, y el aprendizaje del idioma universal. Cosa que Dark Boss 5 siempre ignora como si fuera la gran cosa, cuando no lo es en realidad, pues aparte de esto también es un necesitado de atención, porque en muchos videos realizándose Transformers, se pone a repetir el mismo comentario más 8000 veces, como si realmente quisiera que lo escuchen. Un ejemplo de esto es este video de Tu Cosmo Please, donde Dark Boss 5 buscaba atención en todos los comentarios del video, repitiendo el mismo comentario un montón de veces, incluso se robó el video para publicarlo en su canal y sin ningún permiso del autor. Si quieren saber más sobre él, quédense a ver el video. Hablando más de este tema de Dark Boss 5, es muy común o casual verlo haciendo mucho spam en los videos de Rodrixo30 y Josué5, donde mayormente dice cosas sin sentido con mucho contexto exagerado, y lo mismo lo hace en cada video relacionado con alguna novedad sobre Transformers. Lo que dice son puras patrañas, ni buena ortografía tiene. Se cree todo un presumido. Recuerdo también esa vez que le decían a Dark Boss 5 mentiroso, cuando él decía que sus patrañas eran de verdad y reales. Se ponía ardido, pues hubo un tiempo donde Dark Boss 5 visitó mi canal y solo venía para hacer spam o decir demasiado contexto sin sentido. Recuerdo que venía a insultarme cuando hablaba de Sonic 3, incluso cuando la película de Transformers fue un fracaso. Se comportaba como un niño de 5 años, en esa vez que sacaba esas publicaciones. Darkbots 5 incluso me empezó a amenazar, hasta me llamó mentirosa, cuando él es el verdadero mentiroso. En ese entonces también le dije que las noticias que traía en sus publicaciones eran falsas, al menos le dije que enviara links y foros para confirmarlo, pues respondió de forma ardida, diciendo que es 100% real el crossover de Transformers con Fifi la Mocosa. Al menos yo sí pasaba los links y foros, para informar bien a mis suscriptores. Hablando de suscriptores, él también tiene los suyos que siempre lo apoyan con sus mentiras. Bueno, de eso lo hablaré más adelante. La esquizofrenia de Dark Boss 5. Con todo lo dicho, quería ver la conducta que tiene pues si tiene 19 años al menos, debería comportarse como un hombre responsable, pero en realidad se comporta como un niño de 5 años, ardiéndose cuando dicen que Transformers 1 fue un fracaso. Se pone a insultar como un fan de My Little Pony, y a veces se burla de gente que lamenta del futuro que iba a tener esta película, diciendo que no lloren, como si realmente Dark Boss 5 piensa que somos unos bebés cuando no es así. También se arde cuando mencionan que Sonic 3 es buena película, pues pocos sabrán es que huevón odia las películas de Sonic, sin ningún motivo, y no solo eso, también odia la franquicia de las Tortugas Ninja, y las películas del gato con botas. Supongo que nunca tuvo infancia. Se hace raro ver a alguien que odia a Sonic, pues en todos lados siempre veo que todos aman mucho a Sonic, y se me hace raro que haya alguien que realmente lo odie sin motivos algunos. Posiblemente Dark Boss 5 solo esté envidioso o celoso que Paramount le dé más atención a la franquicia de Sonic que a Transformers. Pues sí, tiene sentido. Su obsesión de engañar. Dark Boss 5 suele querer desinformar a la gente, pues hace sus propios fanmails, que para los que no entienden, los fanmails son proyectos hechos por fan, pues los videos que saca Dark Boss 5 son hechos por él, así que debía darse créditos él mismo, pero en lugar de eso le da créditos a compañías sin ningún sentido. Hablando más de sus patrañas, voy a hablar como realmente Dark Boss 5 es tan tonto para darse cuenta de las circunstancias que hace. Como ejemplo, en la película del Despertar de las Bestias, que fue subida por nuestro querido amigo Nitro18, pues ahí había un comentario de Dark Boss 5, donde explicaba la cronología de este nuevo universo, diciendo que la película se ubica en 1984, cuando en realidad la película se ubica en 1994, en la misma
la película incluso lo dicen, hasta los escritores lo confirmaron en varias entrevistas, y pues Darkbox 5 también mencionó que la película de Bumblebee se ubicaba en 1978, ¿en serio este tipo piensa que somos demasiado pendejos para creer eso? Parece que ni siquiera se vio la película completa, aparte que dice que un crossover con Fifi la cochina salvará la franquicia de Transformers. En serio no me digas que te gustan los furros. Recientemente también me enteré que Darkbox 5 está usando inteligencia artificial para animar sus proyectos amarillistas, que por cierto él mencionó que es 100% real. Más bien deberías decir que un fanmate tuyo listo, no es necesario que etiquetes nombres de varias compañías, como lo son Paramount o Warner Bros. Y otras de sus anécdotas es que cree que Paramount es dueño de Transformers cuando realmente solo tiene la licencia de las películas, pues este huevón cree que Paramount hizo la película de Transformers del 86, cuando intenté buscar información de esto no encontré nada, ni siquiera en los créditos sale una referencia, pues muchos sabemos que Paramount obtuvo la licencia de manejar las películas, solo eso, y fue parte del 2006. En ese mismo año, también habían contratado a Michael Bay para dirigir la cinta, pues todo esto fue lo que obtuve en una charla con él y ni siquiera sabía escribir bien y decía mucho contexto sin sentido, y mencionaba otras franquicias que no tenían nada que ver con el tema principal del que estábamos hablando, y al final de todo esto Darkbox 5 me empezó a llamar mentirosa. Hablando más de sus mentiras, en unas de ellas mencionó que la nueva serie de Transformers llegará para Paramount Plus, lo cual es falso, pues la misma Hasbro confirmó que esta serie llegaría a YouTube, incluso algunos YouTube lo explicaron de buena manera, y no como Darkbox 5 que al parecer no quiere comprender. Él está suscrito a muchos de estos canales, como ejemplo, Rodrixo 30, Novoide y Mr. Totomamoto, quienes no dan buena información y correcta, pues Darkbox 5 solo comenta sus patrañas en sus canales cuando estos creadores de contenidos nos dicen la verdad. Y lo peor es que tiene apoyo, lo cual no tiene mucho sentido, pues sabemos bien que en actualidad la gente odia a los mentirosos. Con el tiempo me fui dando cuenta que los usuarios que apoyan a Darkbox 5 son multicuentas de él mismo, y hay muchas pruebas para afirmarlo. Sus multicuentas primero que nada, estos siempre apoyan a Darkbox 5, creyendo en sus mentiras, lo cual podemos considerados crédulos. Hay como 4 canales de estos, subían un contenido similar donde comparaban a Transformers con otras franquicias, aparte 3 de ellos tienen nombres similares, y no solo eso, también se le ven comentando el mismo comentario de Darkbox 5, tienen incluso un comportamiento similar a este, y eso no es todo, ya que en sus vídeos mencionan que odian también a Sonic y no solo a sus películas, también a sus series, las películas del gato con botas hasta las clásicos de Disney, incluso a las tortugas ninjas. La segunda prueba es que ninguno de estos usuarios no tienen una opinión propia como si fuesen fantasmas. En mi canal todos siempre tienen una opinión y gustos diferentes, no todos somos iguales en eso. En cambio en el canal de Darkbox 5 nunca van a encontrar a alguien comentando con su verdadera opinión y propia. Tercera prueba, cuando Darkbox 5 subió este video sobre un tal proyecto suyo, nadie venía a comentar, y luego de eso vinieron unos haters suyos, lo cual lo podemos considerar como usuarios reales ya que estos tenían un dialecto muy diferente. Cuando estos dieron su opinión respecto al video, Darkbox 5 ardido mencionó que iba a traer a sus fuerzas especiales, y en tan solo media hora vinieron más de 50 usuarios a comentar en ese video, lo que yo me pregunto, ¿cómo cojones pudieron venir tanta gente a comentar y además como hizo Darkbox 5 para llamarlos o comunicarse con todos ellos? Esto más que raro que sospechoso. Cuarta prueba. Los nombres ridículos y flojos. Todos estos usuarios no tienen nombres tan originales y pueden llegar a ser tan ridículos. Solo miren como este tipo ponte los pantalones, fan de los crossover, anti-Josué, el bebé más lindo del mundo, fan de Darth Vader. O sea, ¿quién cojones se pone esos nombres? Digo, si Darkbox 5 creó esas multicuentas, pues pienso que le dio mucha flojera en personalizar sus cuentas porque son demasiadas, hasta quizás sufre de estrés. Quinta prueba. Las imágenes de perfil. Aparte de estos 7 usuarios y que solo 4 de ellos sacaban vídeos, tienen imágenes de perfiles. La mayoría de los suscriptores no tienen imágenes de perfiles. Aparte de los nombres tan ridículos, casi nadie tiene imágenes personalizadas.
Sospechoso. Sexta prueba. El mismo error de ortografía. Viendo sus comentarios, está claro que Darkboss 5 no sabe ni escribir. En muchos de sus comentarios siempre comete errores ortográficos. La palabra más común que no la sabe pronunciar bien es por eso, cuando realmente se pronuncia por eso. De hecho, muchos de sus suscriptores cometen el mismo error ortográfico. Esto se hace más sospechoso. Sí, es cierto. Séptima prueba. El mismo insulto. Está claro que Darkboss 5 nunca vio a un hombre en su vida, o que su papá en realidad es su tía XD. Lo que quiero decir es Darkboss 5 siempre insulta con la palabra niña, señora y señorita. Vamos viejo, esas palabras no ofende a nadie, pues no solo él, sino muchos de sus suscriptores usan el mismo insulto con los mismos comentarios sacados de Darkboss 5. Y en algunos casos mencionan con querer destruir a la humanidad. Vamos Darkboss 5, ni tú puedes llegar a hacer tal cosa, pues te digo algo. Esta es la realidad, no un cuento de hadas. Octava prueba. Los mismos gustos. Recientemente me di cuenta que a los suscriptores de Darkboss 5 les gustan tanto Fifi la cochina. De hecho, hasta Antibots está suscrito al canal oficial de los Looney Tunes. Confirmando esta teoría, se me hace más extraño que todos tienen los gustos de Darkboss 5 y no haya nadie que tenga gustos diferentes. No es muy casual que digamos. En mi canal siempre veo que los usuarios tienen distintos gustos y opiniones, porque no todos tenemos los mismos gustos y siempre nos gustará algo que al otro no le guste. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo de... Míralo, o sea... Novena prueba. El mismo odio. Bueno, quizás esta parte se vuelva repetitiva, pero lo explico. Todos los suscriptores de Darkboss 5 tienen el mismo odio a muchas franquicias, e incluso le echan hate a las películas de Flow y Robot Salvaje, sobre todo esta última. Hasta se burló que no ganará el Oscar. Y no solo eso, en el pasado también se había burlado del Gato con Botas 2 de no haber ganado el Oscar. Por si no sabían, Darkboss 5 odia a los gatos. Solo miren estas capturas, ven a lo que me refiero. Y no solo él, todos sus seguidores. Incluso también odian a Transformers 4 y 5. Vaya que estúpido. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada. Décima prueba. El hater de México. El hater de México, quien es también uno de los suscriptores y amigos de Darkboss 5, no es más que otra multicuenta más del montón, pues él está suscrito al canal de Mr. Dino. Pues el hater de México lo llama mentiroso por las noticias relacionadas con Transformers. Hasta en ciertos comentarios menciona como si Darkboss 5 fuera su dios. Eso tiene mucho sentido, pero... ¿saben algo? Algo muy en el fondo me dice que no tiene ningún sentido. Y la última prueba que confirma todas las pruebas anteriores, y que demuestran que Darkboss 5 se autoapoya, solo miren las siguientes capturas que tome. ¿Cómo es posible que Darkboss 5 tenga la misma cantidad de likes que visualizaciones? Y no solo eso, en la captura se ve claramente que tiene más comentarios que likes. Lo que yo me pregunto, ¿cómo es posible que Darkboss 5 pueda tener tantos likes en media hora, si tan solo tenía como unos 132 suscriptores, ni que tuviera como 1 millón para tener tantos likes tan pronto? Yo incluso tengo más suscriptores que él y aún así ni llegó a tantos likes en tan poco tiempo. Con eso se confirma que Darkboss 5 se usa multicuentas. Con todo lo dicho, podemos decir que Darkboss 5 da mucha pena ajena y lástima. Solo es un chico ardido que no quiere entender la realidad, por eso está tan desviado por la fantasía, que ni siquiera tiene amigos reales, porque todos sus amigos son multicuentas de él mismo. Hasta él mismo dice que ellos son sus amigos desde 1884, eso nadie se la cree, Darkboss 5, porque tú ni siquiera existías en ese entonces.
en uno de sus videos más recientes donde explica las novedades que vendrían para Transformers este año. En aquel video no explica nada real, y solo mencionaba puras patrañas sin sentido. Solo vean las cuantas veces que menciona Paramount, en serio Dark Boss 5 ni de video sabes hacer y tremenda obsesión que tienes a Paramount. Aparte les diré algo que no quería contarles, pero supongo que muchos querrán saberlo. Bueno, aquí va. Hace tiempo bloqueé a Dark Boss 5 de mi canal juntos a sus multicuentas, bueno casi todas. Recuerdo cuando saqué esta publicación donde mencioné que Hasbro ya no financiaría las películas de Transformers. Vino este sujeto llamado Cyberrobot, que es una multicuenta de Dark Boss 5, y solo vino a insultar a todos diciendo mentiras sobre que todo esto es falso. Hasta me llamó mentirosa. En esa misma publicación hasta mandé el link. Este huevón parecía que no quería entender, y por eso borré sus comentarios y solo dejé uno donde discutimos por 5 minutos. Hasta llegó un sujeto muy extraño llamado Sumer Ray que básicamente tenía mi nombre, y no solo eso, también vino un tal Anti-Josue, que es también una multicuenta de Dark Boss 5, y este último se ponía de acuerdo con esta copia mía, y esto último no tiene mucho sentido. ¿Cómo es posible que se conocían muy bien si apenas esta copia mía se había unido recientemente a YouTube? Todo esto de la discusión pasó el 24 de noviembre del 2024. El mismo día que esta copia mía nació. Yo dudaba que el que estaba detrás de todo esto era Dark Boss 5. Ahora les pregunto, si nunca hubiera discutido con Cyberrobot, nunca hubiera existido este canal con mi nombre. ¿Ustedes qué piensan? Por esa discusión que solo duró unos pocos minutos, y no tiene sentido que un usuario nuevo de YouTube se meta en una discusión ajena, sin ni siquiera escoger su programa o contenido en YouTube. No existe ese tipo de persona, por lo cual puede decirse que DarkBot 5 se creó una cuenta mía para denigrar mi nombre, y no solo eso, esta copia mía apoya a DarkBot 5 y cree en todas sus mentiras. Está bien claro que Dark Boss 5 sí se crea multicuentas para autoapoyarse a sí mismo. Es horrible. Me da asco solo verlo. La verdad, Dark Boss 5, eres bien tonto te haces. La gente aquí no somos unos tontos, no somos crédulos. Piensas que nunca nos hubiéramos dado cuenta. Recientemente me enteré que Dark Boss 5 empezó a amenazar a unos haters suyos, y ¿saben lo que dijo? Así es, él mismo los amenazó con comerlos en un asado de humanos a la parrilla. Vamos viejo, ese tipo de amenaza es bastante ridículo. Incluso si te comes la carne de un humano te da la enfermedad del Kuru. Según a lo que investigué, el canibalismo se puede relacionar también con la esquizofrenia y trastornos mentales, entre otros más. Con todo lo dicho, podemos confirmar que DarkBot 5 sí necesita terapia lo más antes posible. Si ves este video, Dark Boss 5 ya madura de una vez, o que vayas al psiquiatra para controlar tus emociones y problemas mentales de baja autoestima, y que dejes de avergüenzarte de ti mismo. Deja de fingir ser alguien importante en la vida, o creerte la mayor amenaza del mundo. Solo eres un chico de 19 años, no eres un Transformer, eres un humano que ni siquiera se ve al espejo y que se masturba con una furra. A esta última incluso le llegó a sacar muchos fantis ridículos en Wattpad. Solo miren todo el contexto de estos fantis. Cualquiera diría que esas palabras son de Dark Boss 5 y se nota mucho la similitud. Incluso los carteles son los mismos que Dark Boss 5 publica en su canal de YouTube. ¡Estás enfermo! Aparte de todo esto, ese huevón se atrevió a defender a Juca, quien hizo la horrenda voz de Bumblebee en Transformers 1, y le valió madre si este tenía antecedentes. Y no es muy casual que digamos que nuestra opinión igual cuenta, cosa que Dark Boss 5 cree que solo su opinión es la que importa, dando a entender que es una persona hipócrita, miserable, crédulo, egoísta, caprichoso, berrinchudo y narcisista, y además no respeta los gustos de los demás. En cada ocasión siempre va a decir que Transformers, Star Wars y Spider-Verse son mejores que nuestros gustos, y en muchas ocasiones acusa de que cualquier cosa sea copia barata de los Looney Tunes, sacando argumentos bien estúpidos y sin ninguna lógica para justificarla. Tampoco deben creer sus anécdotas, porque no tienen sentido. Parece que este huevón solo escribe cualquier burrera sin pensarlo dos veces. Y recuerden que los creadores de contenidos de Transformers nos dan buena información, porque ellos se comportan como gente madura y responsable con moralidad y ética, y nunca le faltaron el respeto a nadie.
En cambio Dark Boss 5 se cree como la verdad divina y absoluta, cuando es solo un inmaduro que se la pasa insultando a los usuarios de YouTube, sin respetar su opinión y que quiere que respeten la suya, comentando en todos los comentarios para llamar la atención del espectador. Y como dije al inicio, todos aquellos que creen en las anécdotas de Dark Boss 5 y que lo consideran como la única verdad en quien confiar, todos ellos son multicuentas de Dark Boss 5 y está justificado. ¿En serio? También está Hollywood Report, que es una página de noticias y de las más confiables de internet, pues Darkbots 5 es un hipócrita con la página, ya que no confía para nada en ella pero en algunas ocasiones le cree. Como ejemplo, cuando Hollywood Report informó que Chris Hemsworth estaría protagonizando la próxima película live action de Transformers, Darkbots 5 sí le creyó. Pero cuando Hollywood Report informó la baja taquilla de Transformers 1 y su fracaso a nivel mundial, Darkbots 5 no le cree. Darkbots 5 sí que eres un hipócrita, ya que solo crees en las noticias que te gustan y de las que quieres oír, mientras que niegas las que no te gustan por ser muy negativas para ti, y luego de esto Darkbots 5 empezó a decir que la página dice puras mentiras, cuando actualmente se ha creído en la noticia de Chris Hemsworth, solo porque le gusta el actor y nada más. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. Darkbots 5 también nos echa la culpa de que Transformers 1 haya sido fracaso sin ningún motivo, cuando el responsable de esto fue Paramount, pero Darkbots 5 no quiere comprenderlo, y prefiere echarnos la culpa a nosotros, pues si sabemos bien Paramount presentó el primer tráiler de Transformers 1 con comedia, le dio poco marketing, y se atrevió a cambiar el doblaje latino por una pésima decisión, contrataron incluso a un actor con antecedentes de abuso. En serio, Darkbots 5 no puede ser que defiendas a Paramount después de lo que hizo con Transformers 1, debería darte vergüenza a ti mismo, más bien deberías estar enojado con ellos, no con nosotros, pero en lugar de eso prefiere insultarnos cuando le echamos la culpa a Paramount cuando tenemos toda la razón para justificarlo, y se pone ardido como niño de 5 años, vamos viejo, entiende de una vez, ¿qué culpa tenemos nosotros? Definitivamente, eres el más tonto. Darkbots 5, la verdad es que si eres un chamaco llorón y berrinchudo que solo quiere llamar la atención, por eso no tienes amigos de verdad, porque eres muy desviado a la realidad, por no querer aceptarla tal como es. Sé que él tiene sus gustos, pero vamos en serio, quien chitea a Bumblebee con una furra mugrosa, aparte de ser esquizofrénico, Darkbots 5 también eres un enfermo marrano. Eso es de gente muy cochina. Darkbots 5 piensa que él mismo es la página más confiable del mundo y que puede castigar a cualquier tipo, solo porque no le gusta su opinión. Tanto creer en la fantasía solo te hace daño al cerebro. Darkbots 5, en resumen, vives en un mundo de color de rosas. Y si los suscriptores de Darkbots 5 tienen acceso a YouTube las 24 horas, es porque tienen Wi-Fi, y si tienen Wi-Fi tienen también Google. Solo alguien inteligente se daría cuenta de eso. Sí, tienes mucha razón. Darkbots 5, ojalá algún día dejes las multicuentas y que te dediques a algo más colectivo y te ubiques más a la realidad, porque si sigues así hasta los más cercanos a ti, como tu familia, se irán alejando más de ti. Los tiempos pasan, Darkbots 5, y pronto tendrás que madurar porque pronto ya serás un hombre, no un niño. Y como decía al inicio, Darkbots 5 no sabe qué es lo mejor para la franquicia, porque él no es un fan de Transformers, sino que es un fan loquillo de una empresa cinematográfica y tremenda obsesión que le tiene a esta. Yo incluso lo considero como un fetiche. Y no cualquier fetiche, sino uno de los más raros que he visto. Y se pone a insultar al gato con botas 2, para que muchos sepan, no podemos criticar algo sin ni siquiera verlo, y eso es algo que Darkbots 5 no entiende. Incluso hasta empieza a odiar a Sonic 4, si ni siquiera salió la película. ¿Ven a lo que me refiero? Pues decirle que Darkbots 5 insulta también a los padres de todos. Él piensa que todos somos unos fracasados, mientras que él se cree como el único ser perfecto del planeta solo por ser hombre heterosexual, y nos empieza a insultar llamándonos
menos niñas. A ver, Dark Boss 5, solo quiero que sepas, ¿quién te crees tú para decirnos esas cosas? Y segundo, tú no sabes nada de nosotros, ni de nuestras vidas, así que no te pongas a insultar a nuestros padres, porque tú no vives en nuestras vidas, así que mejor no hables sin ni siquiera saber el contexto. Eres un pesimista y nefasta, tú no tienes el derecho a callarnos o castigarnos solo porque no te gusta nuestra opinión o comentario. Tú no eres nadie aquí para insultarnos o acosarnos, sino las niñas. Con tan solo ver esta imagen, hasta esa niña de 12 años se comportaba más madura que tú y tu comportamiento tan infantil y alterada fatal. Mírate solo. Eres un ridículo, inmaduro y maldito pusilánime. No he conocido a nadie más desgraciado, falto de atención y totalmente insoportable. Además, en YouTube la gente es libre de comentar, no siempre van a decir cosas que tú quieres escuchar como tú lo haces con tus multicuentas, de decir palabras a las que quieres escuchar, como decir que Transformers 1 fue un éxito sin tener pruebas, y no puedes castigarlos porque no eres ninguna autoridad para hacerlo, porque esto es la vida real. Es por eso que nadie te toma en serio, porque solo dices estupideces todo el tiempo y nunca tomas en serio el tema, porque siempre andas diciendo burreras sin sentido, que no tiene nada que ver con el tema principal. Pero recuerda, Dark Boss 5, lo que tú me hiciste está muy justificado, y si no hubieras denigrado mi nombre, jamás hubiera hecho este video. Y si te dijera que cambiaras tu comportamiento infantil, pero tú no puedes hacer eso. Solo espero que tomes esto como una reflexión para mejorar como persona, en lugar de tomar la inmadura decisión de tumbar mi canal y la crítica, incluso pelarme. Solo quiero que entiendas todo esto como una persona madura. Y con esto finalizo el video. La razón por la que hice este video fue porque ya estaba harta de ver a Dark Boss 5 en cada video de Transformers, tanto como películas, series y productos, y que se atrevería a denigrarme con mi propio nombre y la manera tan tóxica de cómo trata a todo el mundo por razones tan absurdas e infantiles, y el apoyo falso que se da él mismo en su propio canal. ¿Es en serio quien considera a Dark Boss 5 como un dios? Como si fueran gente tan estúpidas. Es demasiado difícil hablar con él, es que como se hablarán con un niño de 5 años, por favor, Dark Boss 5 tiene 19 años, no puede ser que sea tan difícil tener que lidiar con él, supongo que es autista, por esa razón se comporta tan infantil y tóxica, porque realmente es una persona muy inmadura en todos los aspectos. Lamento si este video haya tardado mucho, no tenía el tiempo suficiente para desarrollarlo, porque tenía cosas más importantes en la universidad que hacer. Con este video solo quiero que comprendan que Dark Boss 5 no es una persona normal y necesita ayuda. Si lo ven en cualquier video relacionado con una novedad sobre Transformers, mejor ni le hablen, tienen que ignorarlo de todas formas, porque ese lloriqueón se arde como una niña chiquita. Espero que les haya gustado el video, y nos vemos en la próxima. ¿A quién engaño? Quizás no nos veamos en meses. Solo quiero que le den like a este video, es todo. Si ves este video, Dark Boss 5, solo quiero decirte que tus multicuentas no son bienvenidas aquí, solo eres bienvenido como una sola persona, y si te creas más cuentas para venir a autoapoyarte te difundiré de nuevo. También decirles que dejaré de joder a Dark Boss 5, porque ya no vale la pena seguir con esta huevada que no va a ir a ningún lado, solo es una pérdida de tiempo. Tomen esto como una reflexión, las multicuentas no nos hacen mejores, solo nos hacen ver como unos tontos. Y denigrar a una persona nos hacen ver como unos hipócritas sin alma. Nadie gana con esto. Que tengan un buen día, y nos vemos en la próxima.